Volviendo a nuestro tema, hoy teníamos previsto la clase de plegado corrugado, y también queríamos hacerle algunas críticas, porque me gustaría que ustedes también puedan enriquecer sus trabajos. He visto todos los trabajos que están entregados hasta acá y veo que estamos bastante limitados, sobre todo en la propuesta, ¿no? Creo que justo nos vino bien esta clase de, bueno, esta charla que dio Víctor, porque nos permite ver que hay otras posibilidades y nosotros estamos un poco jugando con eso, viendo que se puede hacer otras cosas, además de lo que en la facultad estudiamos. Bueno, vamos a ver entonces los plegados corrugados y hacemos un repaso de lo que vimos hasta acá. Vimos el plegado plano y curvo. Estos que están en gris son las que no lo vimos en esta edición. De esos plegados planos y curvos, desde el punto de vista geométrico, vimos procedimientos con corte, slice form y corrugado, que es la que vamos a abordar ahora. Luego, cuando combinamos procedimiento y geometría, tendríamos estos tipos que están figurando acá, de los cuales algunos son más conocidos por su procedimiento, como el plegado corrugado, y otros son más conocidos por su geometría. Por ejemplo, cuando hablamos de plegado puro, estamos hablando de un plegado plano. Después, plegado con corte, también se lo llama plegado 3D. Bueno, tiene distintos nombres, pero en algunos casos es conocida vulgarmente más por el procedimiento que por su geometría. Y bueno, y ahora entonces aquí vamos a abordar el plegado. Esperen que tengo un montón de carteles acá que no me está permitiendo. Vamos a ver el plegado corrugado, plano, que a su vez puede ser simple o doble, y curvos, que pueden ser simple o doble. Según la definición, el plegado, ay, ¿esto cómo lo hago desaparecer? Ahí está. Según la definición, corrugar es, no lo veo, ustedes están leyendo, arrugar. Y también plegar, doblar en surcos y crestas alternos. Y otras definiciones, por ejemplo, en el diccionario Collins, arruga, pliegue, ¿no es cierto?, en distintas alternancias, doblado en pliegues o surcos, y en latín es arruga. Bien, eso un poco como que uno se imagina ya por la simple palabra. Y algunas cuestiones geométricas básicas. Cuando nosotros queremos mencionar algunos de los parámetros, yo les voy a mostrar todo, después lo van a leer detenidamente porque no tenemos tiempo, son estos parámetros, ¿no? Línea media, amplitud de cada cresta o valle, amplitud total, ángulo de inclinación, intervalos anchos. Esto es para cuando uno quiera de alguna manera describir el plegado con la que trabaja. Orientación se refiere a si es positivo o negativo, o sea, cóncava o convexa, o sea, valle o montaña. De acuerdo a las líneas que tenemos de corrugación, dijimos que son pliegues alternos entre valle y montaña. Si las líneas de pliegue son líneas alineadas hacia una sola dirección, se llama pliegue o superficie corrugado simple. Esas líneas, en realidad, la geometría, digamos, marcada por segmentos, serían las líneas. En cambio, esa sucesión de líneas, digamos, unidas en plano, sería una corrugación, una superficie corrugada simple. Se denominan corrugados doble cuando los pliegues, uy, cuando las líneas de los pliegues suelen mostrar una variedad de orientaciones en el sentido 3D. O sea, al menos dos orientaciones en el plano, en el sentido X e Y. Recuerden que puede haber una dimensión que no pertenezca ni a la coordenada X e Y, ni a Y, ¿no? Entonces acá tenemos uno de los ejemplos más conocidos.
Una superficie plegada, corrugada simple, es una serie de pliegues en valles y montañas, donde los pliegues nunca se tocan o se cruzan dentro de la superficie. Cada cara de la superficie está definido por dos pliegues y un borde. Cada cara se asume que es plana. La corrugación de perfil de una sección de pliegues se muestra en la alternancia de pliegues cóncava y convexa. Esto es como explicar en forma escrita lo que ven ustedes en la gráfica. Admiten combinaciones, por ejemplo, valle-valle, valle-valle y montaña, que sería negativo, positivo, o esto también puede ser al revés, depende del autor, y así, una secuencia diferente de valles y montañas. Dentro de los plegados corrugados simples, puede haber pliegues paralelos, pliegues incrementales, paralelos pero también incrementales, y pliegues oblicuos. Y esos oblicuos pueden ser concéntricas o radiales. Acá en la gráfica se ve casi así, obviamente. Después, dentro de los pliegues paralelos, esto no sé por qué se ve todo desfasado, podemos considerar, de acuerdo a Paul Jackson, la variación de la forma del perímetro de la pared. Esto observen la imagen y rápidamente lo pueden identificar. Rectangulares, triangulares, etc. Los pliegues paralelos también, en la forma, digamos, del perímetro, estrellas, como se ve acá, o dentadas, como se ve allá. Las incrementales, pliegues paralelos incrementales, según Paul Jackson, es la variación de la amplitud del pliegue, tanto amplitud total como la amplitud de cada pliegue, ¿no? Es una secuencia de pliegues y alternancia de valles y montañas que va creciendo en su amplitud. Bueno, cuando empezamos a pensar cómo generamos estos plegados corrugados, vamos a tener la posibilidad de generar, por ejemplo, acá falta un título, a ver, pliegues paralelos incrementales, ¿no es cierto?, con perfiles de superficies corrugadas de dos secciones paralelas. Y si no, pliegues oblicuas o pliegues concéntricos con perfiles de polisuperficie corrugada en dos secciones variables. Esto seguramente, si lo vemos así, lo vemos mejor, ¿no es cierto? Porque si trabajamos o hicimos algunos ejercicios con rinoceros, se van a acordar cómo generábamos una superficie a partir de un carril y de un perfil. Y se caracteriza por un único perfil, ¿no? Acá se ve, de corrugación. Y este perfil es constante a lo largo de la superficie o de dos secciones. Quiere decir que tiene la misma amplitud tanto el primer perfil como el segundo perfil. Y esto es lo mismo, pero hecho con rinoceros. Y el comando es pliegues con un carril por, perdón, pliegues o superficie de transición por un carril. Ejemplos de estos pliegues, pero en este caso lo que se hizo es una deformación. Primero generé los pliegues paralelos y después hago una deformación, ¿no es cierto? Mira, mientras hago el plegado. Entonces sale algo así como una punta de diamante. En el caso de pliegues oblicuos, podemos hacer, por ejemplo, dos secciones con, bueno, sería un perfil de polisuperficie corrugada, pero con dos secciones variables. Miren el perfil 1 y perfil 2. Los parámetros de los perfiles de corrugación son los mismos que los pliegues paralelos. Se define como superficie desarrollada compuesta por caras planas triangulares. Fíjense en que cada cara de estos son triangulares. O cuadrangulares, con aristas plegadas no paralelas. Las aristas son las líneas negras que se ven en el pliegue. Cuadrangulares o triangulares. Dos aristas adyacentes de pliegue que se cruzan, ya sea dentro de la superficie o fuera de la superficie.
como son inclinadas, en algún punto se van a cruzar. Bueno, los pliegues oblicuos con dos secciones variables, en este caso es muy parecido, pero ¿qué pasó acá? Dos secciones transversales, paralelas, muestran un perfil de corrugación con aristas paralelas, pero con diferentes anchos, ¿no? Acá se puede ver el perfil colorado que tiene un ancho distinto que las otras. Y se pueden siempre hacer transición o superficie de transición uniendo esas dos caras. Eso ya como procedimiento y se lo ve acá. Eh, en realidad, en este caso sería barrido por dos carriles, que sería el nombre del comando en rinoceros, y tenemos dos carriles y lo definimos a la superficie que nos da caras triangulares o cuadrangulares. Este caso es muy parecido, pero con alternancia, ¿no? Donde es montaña acá, se uniría con lo que es valle allá, y entonces me va a dar este tipo de plegados, ¿no? Lo que se ve allí como resultado. Ejemplos de plegado corrugado simple, ¿no? Pero oblicuos. Entonces pueden dar formas en papel de estas características. Esto después, si quieren, lo analizan bien cómo generarlo desde el punto de vista de modelado o procedimiento de generación. Pliegues oblicuos concéntricos, con dos secciones variables. Las aristas correspondientes permanecen paralelas al primer perfil, que sería, a ver si acá se ve, sería a este perfil, ¿no es cierto? Y tienen, si lo queremos crear o, digamos, generar, sería un, eh, un ángulo y amplitud distinto, generalmente se puede escalar en rinoceros en un perfil con respecto al otro. Y luego lo unimos con superficie y nos va a dar este tipo de plegados. Generalmente podemos hacer este tipo de imágenes tipo abanico, que está aquí a la derecha. Acá solamente señalamos el escalado en 2D porque estamos trabajando con segmentos o curvas. Esto ya lo vimos. Ejemplos, estos son ejemplos de pliegues concéntricos, oblicuos, que está en el libro de Paul Jackson, ¿no? Pueden ser distintas amplitudes, distintas centros, o pueden terminar en cero, como vimos en en la imagen de la izquierda, o puede de repente ser curvas paralelas al perímetro o a la curva exterior y obtener una forma un poco más interesante. Ejemplos, se pueden trabajar con combinaciones de estas superficies plegadas concéntricas de distintas maneras. Y este tipo de agrupamiento es la que nos interesa que ustedes trabajen, no solamente con una sola de estos plegados, sino con varias y distintas escalas, para poder resolver las funciones que tiene nuestro centro de interpretación en sus distintas actividades. Hablamos de actividades colectivas, actividades más privadas o individuales. También podemos pensar en altura, cómo estos elementos, abanico, pueden ser utilizados, ¿no es cierto? Esto es simplemente una imagen para que se puedan inspirar. Bueno, distintas formas de pliegues concéntricos, capturas del libro, igual que estas. Y esto es lo que propone Ron Resch, que es uno de los plegadores bastante reconocidos en el ámbito del plegado curvo. Entonces, él plantea cómo generar este tipo de plegado en 3 dimensiones, ¿no? Y tiene como una doble curvatura. Esto también está en un video, que creo que por acá abajo lo menciono, ustedes lo pueden ver, pero a nosotros nos interesa más cuando lo agrupamos, porque en la agrupación es en donde se generan, si pensamos en términos de arquitectura, espacios interesantes, ¿no es cierto? Espacios internos, espacios descubiertos internos o
semicubiertos por acá adelante, etc. Entonces hay una riqueza espacial de acuerdo a cómo yo combine o agrupe cada uno de estos patrones. Acá se ven varios resultados y el elemento que se combina está acá en la primera fila, luego cómo sería el agrupamiento de uno o de dos objetos. Acá donde está el rojo es esta que se ve más grande, que lo seleccioné porque me parecía interesante. Bueno, y así ustedes pueden trabajar también solamente con geometría. Este es otro tipo de combinación, pero ya la superficie no es lisa, sino es corrugada, ¿sí? Corrugada común, de esas curvas que nosotros conocemos en materia de construcciones tan utilizada como las chapas. Y ya la riqueza de esta forma y agrupamiento se lo ve en esta que vimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, de superficies lisas, que también a su vez es plegado curvo. Algunos ejemplos que se han hecho como aplicación de plegados curvos y corrugados son instalaciones. Estos son ejemplos construidos por ejemplo, de la aplicación del concepto de abanico. Es concepto. Después lo leen, yo no lo voy a leer. Este es otro ejemplo de plegado curvo, corrugado, con distintas amplitudes y distintas secciones, si uno quiere pensar, que incluso tendríamos que encontrar cuál es el patrón, ¿no es cierto? Bueno, y acá termina esta parte de el plegado corrugado simple. A ver si se comparte. ¿Se compartió? Bueno, en cuanto al plegado corrugado, ¿lo están viendo? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí, No, Keiko. ¿se ve? Sí, sí, se está viendo la pantalla inicial del plegado del segundo tema, digamos, en el Ajá. PowerPoint. ¿Podés poner compartir pantalla a ver si se ve completo? Porque no se ve completo ahora. Bueno, aquí vemos el plegado corrugado, pero el corrugado doble y en este caso también con geometría plana, con cortes, curvos y bueno, cuando hablamos de varios patrones agrupados, modular. Vimos esto era para repasar, y hablamos de superficie corrugada doble. Cuando las líneas de pliegue, y esto ya lo estoy repitiendo, muestran una variedad de orientaciones con al menos dos orientaciones en el sentido o en la dirección X e Y. Esto para refrescar un poco a cuáles, digamos, plegados le llamamos corrugado doble. Geométricamente se define como la repetición de una región. Fíjense que acá en la gráfica hay una región, o lo que está marcado en rojo, que consiste en 4 paralelogramos no idénticos, congruentes en un vértice, y una superficie generalizada que incluye varias formas dependiendo de sus parámetros. Esta sería la definición de un tipo de plegado corrugado doble que se llama Miura. Y así es como se conoce este tipo de plegado. Acá dice patrón Miura Ori. Es una redundancia porque Ori es japonés y es patrón. Pero bueno, el patrón Miura. Eh, ¿Cuál sería la definición de un plegado corrugado doble plano? Es un pliegue abierto de una sola capa. Se alternan la paridad de pliegues, valle y montaña. Cumplen las condiciones del plegado plano. Y en ese caso, recuerden que decíamos que el plegado plano era porque yo puedo achatar, diciéndolo, recuerden, siempre en forma eh, quizás rápida, aquellas que se pueden aplastar y meterse en el libro. Tanto las amarillas como esta de acá se pueden aplastar. Y esta sería la definición de un plegado plano, que ya lo vimos, ¿no? Y para seguir un poco más adelante, porque esto ya lo tienen en la definición del plegado plano, son plegados que justamente, acá en estas, ¿no? Las caras de mapa serían digamos que se pueden colorear, y la suma de los ángulos
digamos, montaña y valle son más o menos 2, y a su vez un ángulo de 180 grados. Y eso permite aplastarlos y meterlos dentro del libro. Bueno, recordado esto, vemos ejemplos. Seguramente ustedes ya habrán visto algunos de estos ejemplos, no son los más conocidos, ya les vamos a explicar un poco mejor, y también trabajamos con un mapa o serían patrones de creación, que son el diagrama en distintos colores, marcando lo que es valle y montaña, y el plegado a su lado, para ver qué diferencias puede haber. Y fíjense en que del mismo patrón, con pliegues en distintos sentidos, puede darnos distintos resultados. Bueno, yo lo vi en algunos de ustedes que aplicaron esto. El patrón de Paul Jackson, por ejemplo, de corrugado doble, a partir de, digamos, de este patrón, pero desfasado, y haciendo toda la superficie, tendríamos un resultado. Acá en la gráfica está 2 patrones desfasados, la superficie plegada corrugada que nos resulta. Y la foto en general está de un lado y del lado interno, para ver cuál es digamos, la forma o la cara que nos interesa a los fines de la arquitectura. Este es otro. Algunos como estas que tienen pliegues oblicuos son también bastante interesantes. Y, por ejemplo, esto es una clasificación que ustedes pueden considerar que son nombres de tipos, ¿no es cierto?, de corrugado doble. Por ejemplo, el primero de la izquierda, se llama patrón Yoshimura. Y el patrón Yoshimura surge de la compresión de un cilindro. Cuando una lata de gaseosa lo aplastas, se genera este tipo de pliegues. Ya lo vamos a definir después. La gráfica de su patrón está acá abajo. Después tenemos el Miura, que es el que vimos recién, que es de la compresión planar transversal. El water bomb es una compresión cónica de la bomba de agua, ¿no? Es esta gráfica sintética que está acá, o simplificada. Kreslin es la compresión rotacional, o sea, giro, de Kreslin del cilindro. Y son rotaciones, fíjense, en arriba y abajo son distintas. El Rod Resch, que es la que vimos recién, es la compresión torsional del plano. Y tenemos este ejemplo que está acá abajo, el patrón, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del patrón Miura, tiene algunas condiciones que se debe cumplir para que sea realmente un patrón Miura. Son paralelogramos congruentes y sin el pliegue valle diagonal. O sea, ustedes ven que son todos rectangulares. Y la relación es 1 raíz de 2. Fíjense en cómo se pliega acá en el video. Y bueno, y algunas aplicaciones de este patrón, y antes de, digamos, de difundirse como papel o como origami, se hizo este tipo de aplicaciones en el Instituto de Espacio. Miura trabajó para ellos y logró diseñar las alas, será así que se llama, de satélites, para que cuando en el momento de lanzamiento se pliegue y tenga menor fricción y luego pueda tener la mayor superficie porque tienen captores solares. Ejemplos, este es un ejemplo del Mirauri, pero después lo van a ver ustedes, lo vamos a dejar sin ver, está en el aula. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que el papel, que es rígido cuando no está plegado, cuando logramos hacer este patrón es sumamente flexible. Si es en tela, hasta puede, digamos, hacerse una torsión al mismo plegado. Este papel es de papel vegetal, de 90 gramos, que yo lo hice, y van a ver en el video que es bastante también flexible, ¿no? Ahí se lo ve, por ahí. Bueno, siguiendo con este patrón y las aplicaciones en arquitectura,
Pueden tener ejemplos como esta de una fachada, ¿no es cierto?, de un showroom, simplemente para la fachada. Ejemplos de este tipo, esto es modelos que yo hice modelado, que es una teselación y el autor es Lang. Esta es otra variedad o variaciones del plegado Miura. Pueden ver que son bastante, como les diría, ricas y flexibles en su forma. Puede empezar con un plegado con una amplitud pequeña e ir incrementando, también en estas, no solo en pliegues paralelos. Bueno, se generan una diversidad de papel plegado con Miura muy interesantes. Y esta es una de las muy conocidas y muy aplicadas, que es el plegado, digamos, Miura, pero en las hojas de una planta que se llama carpe y que se reproduce en papeles, ¿no?, de distintas amplitudes, donde se ve, donde dice alfa. En general dice que esta planta tiene 9 instancias de aperturas de este plegado, ¿no? Y bueno, y hace el estudio de los ángulos de apertura. Por ahí, si uno quiere considerar el uso de esto para algún elemento de la arquitectura que tenga movimiento, o sea, que sea cinético, ya sea la cubierta o, por ejemplo, las fachadas, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener en cuenta este trabajo que tiene todo un estudio matemático. Acá yo solamente les muestro la imagen de cuántos grados de inclinación y de apertura tendría en estas 9 instancias diferentes. Bueno, el otro patrón que ustedes vieron, que es la de cilindro aplastado, se llama Yoshimura. Y la condición es que tiene un cuadrado, pero está formado por un par de triángulos. 4 bordes, los 4 bordes son pliegues montaña, y la diagonal es valle. Acá en la imagen siguiente se ve algo parecido a un hundimiento, ¿no es cierto?, allí. Bueno, un patrón y una secuencia o agrupamiento, parece bastante obvio, pero se utiliza mucho, o en cilindros también. Esto hice con fluir por superficie, en rinoceros. En papel, ¿no es cierto?, tenemos desde las lámparas hasta instalaciones, hay una diversidad de aplicación de este patrón Yoshimura, pero con forma cilíndrica. Ahora, puede no ser sola cilíndrica, estas son superficies las que están hacia la derecha, que también es interesante que uno lo puede utilizar como cubierta. Acá se lo ve plano, el celeste, pero el verde tiene una curvatura que no se lo está apreciando, que es como el medio cilindro, ¿no? Distintas aplicaciones y distintos ángulos, ¿no? El pliegue diagonal, que es esta que está acá, porque tenemos el patrón Yoshimura, que tiene, digamos, un quiebre montaña en los vértices y es, digamos, recta. En este caso es un paralelogramo y tiene una diagonal. Esto permite obtener pliegues diagonales. Y por supuesto, digamos, el movimiento, si uno lo quiere aplastar o estirarlo, tiene distintos movimientos. Ejemplos de aplicación. Se inspiraron muchos en esta forma. En este caso, en este ejemplo, dice que es porque es un proyecto, no está construido, para obtener una planta libre que a su vez permita también tener una mayor superficie porque tiene elementos que creo que son como, bueno, visuales por un lado, pero por otro lado también paneles solares y demás. Y todo lo que es sostén de este volumen está con tensores en el exterior. Volví al revés. Bueno, estos son simplemente como muros, cortinas, son patrones Yoshimura, esta también. Y este ejemplo, que me parece muy interesante, de Calatrava, parte de una
de una variación de Yoshimura de perímetro cuadrado, pero que a su vez tiene esta columna central. Y una secuencia o agrupamiento de ellos es esta cubierta de la estación oriente de Lisboa. Después vean cómo se sostiene todo lo que es la nervadura, etcétera, que me parece súper interesante esta imagen negra que está acá hacia la izquierda inferior. El centro de investigación, justamente biomimética del Hospital de Navarra, que ya lo vimos en la primera clase, es un patrón, le dicen invertido, porque, bueno, podría ser de revés y en verdad lo que se va a ver es este pliegue como valle. Pero en este caso se lo utiliza como montaña, ¿no? Pero en verdad, como hay una secuencia, la palabra invertido creo que está de más. Bueno, ¿recuerdan cómo se genera esta forma? En la primera, creo que en una de las primeras clases, no es la primera precisamente, explica cómo estos arquitectos piensan en esta propuesta arquitectónica y en esta fachada. Estos son ejemplos de aplicaciones justamente del plegado Yoshimura. Dice que son varias funciones, que lo que hace es agruparlo detrás de esta fachada. Chapas perforadas. Esto también. Bueno, y hay otras variaciones de patrón Yoshimura, que esta justamente es la que dijimos recién, de diagonales, pliegues diagonales, que son utilizados en la medicina para stem. Por ejemplo, dice que esta tiene 12 milímetros en el momento de estar totalmente plegado y se expande a 23 milímetros. Creo que es así más o menos lo que se utiliza hoy todavía, ¿no es cierto? Para, bueno, en el caso de problemas de corazón y demás, el exten que se utiliza para las venas. Bueno, y dentro de los patrones de Yoshimura, algunas, digamos, formas de entender o de clasificar sería, por ejemplo, estas que son rombos, o sea, sería paralelogramos, pero con lados totalmente regulares, regulares o de igual medida, y son rombos concéntricos, ¿no? Y su agrupamiento. Esta sería la de abajo, la de paralelogramo, y este pliegue diagonal. Y dan resultados diferentes, ¿no? Ustedes mismos pueden hacer estos patrones ya dibujándolo a mano. Rombos crecientes, empiezo con un rombo pequeño y los voy agrandando o haciendo otros tipos de rombos. Aplicaciones estos son de la arquitectura más bien islámica, ¿no? Muy lindo. Algunas aplicaciones de la época, pues, digamos, para ustedes moderna y un poco después, 1962, que se hacían con hormigón, ¿no? Tampoco en esa época se decía patrones Yoshimura, no se decía eso, pero sí eran arquitecturas muy llamativas para esa época con cáscara de hormigón. Pero si uno se pone a analizar su forma, es plegado y empieza con un plegado romboidal de una medida y termina en la punta con otro tipo de dimensiones del mismo plegado. Paralelogramos crecientes se generan este tipo de pliegues y es justamente lo que se hizo para el techo de la terminal marítima de Yokohama, hecho por FOA. Acá se lo ve. Empieza con un plegado, digamos, romboidal pequeño y se va incrementando hacia la zona, digamos, de mayor tránsito del público. Bueno, hay algunos casos como esta que son interesantes verlos. Por ejemplo, esta serie de patrón Yoshimura les decía que genera este tipo de curvatura, el Miura también, y en cambio con el patrón diagonal, fíjense en que el papel se retuerce. Entonces, bueno, pueden probar eso para ver si podemos tener algunas formas interesantes o innovadoras para resolver funciones arquitectónicas. Estos son instalaciones hechas con telas, ¿no? Son pruebas que se hacen para ver cómo, digamos, se puede utilizar para espacios, ¿no? En este caso son espacios
de divertimento, o instalaciones de exposiciones como estas. Esto también son instalaciones que se hacen como experimentación, lo han hecho de cartón. Y lo que importa, fíjense en que acá ya los pliegues están como reforzados con algún sistema para que no se despliegue, porque lo importante de esto plegado es que los pliegues se sostengan. O sea, no es que sean pliegues inestables, nosotros necesitamos para generar espacios interiores arquitectónicos que el espacio sea estable, que la forma perimetral plegada sea estable. Lámparas, bueno, distintas formas. Estos son los plegados de hojas, ¿no? Que también son variaciones del patrón Yoshimura. Yo les muestro las imágenes, ustedes después detenidamente los estudian cuando quieran hacer la aplicación. Hay algunas formas interesantes como los prismatoides, ¿no? Que son estas que están hacia la derecha, y es un poliedro que se caracteriza por tener dos caras iguales paralelas, que serían las bases. A diferencia del prisma, están giradas y reunidas por medio de triángulos. Ustedes ven que en el medio las caras son triangulares. Las caras laterales se unen dos vértices consecutivos de una base con el vértice correspondiente de la otra, ¿no? Fíjense que no es tan difícil. Geométricamente se puede describir de esta manera. Lo interesante de esto es que se aplasta, se puede aplastar. Bueno, esto les voy a dejar para que ustedes lo analicen, es cómo voy a generar geométricamente un prismatoide de base cuadrada. Este sería otro tipo de prismatoide, pero de base triangular. Bueno, esta es otra para poder tener completamente aplastamiento, o sea, para tener una completa aplastamiento, completo aplastamiento. Bueno, y los ángulos y demás. Bueno, algunas de las formas aplicadas, ¿no es cierto?, que uno puede ver es esta del Bicentenario del Centro Cívico en Córdoba, que lo que es más llamativo es la textura, que es una textura islámica, pero sí la forma final es un prismatoide. Más variaciones de base triangular, base cuadrangular, base triangular, pero con pliegues colapsados, ¿no? Triangulares y colapsados. En realidad, algunas son triángulos y otras son cuadradas con diagonales. Ven que la geometría es un poco más compleja. Esta también. Colapsada le llama porque está a su vez dividida con otra línea al mismo paralelogramo, que serían tres paralelogramos colapsados acá, ¿no es cierto?, en los vértices y a su vez en el otro sentido. Este es otro ejemplo. Bueno, aplicaciones. Este es de Martín. Martín hizo una aplicación de pliegues de prismatoides. Bueno, cuando es curvo, sería muy parecido al anterior, pero en vez de ser recta, es curvo, ¿no? Entonces me dan este tipo de resultados bastante interesantes. Eso también se puede generar con rinoceros y no tan complejos. Es un modelado sencillo. Se puede tener aplicaciones o usos para distintas finalidades. Algunos piel de edificios, de fachadas, ¿no es cierto? Bueno, y el plegado Ron-Res, que siempre lo tenemos presente, en los años 60 ya ideó él este tipo de plegado. Bueno, y acá distintos patrones ya agrupados, ¿no? Ron-Res 3, 4, 6, ¿no es cierto? Triangular, cuadrangular, hexágono. Y acá hay más todavía, módulos cuadrado regular, módulos rectángulo, módulos cuadrados, y cómo se van agrupando. Módulo hexágono y triángulo, módulos triangulares. De los triángulos hexágono y triángulo hay dos, ¿no es cierto? Dos alternativas, por lo menos la que hizo Ron Resch. Todas se pueden plegar con papel.
con este patrón de agrupamiento. Bueno, este patrón se llama patrón water bomb, bomba de agua. Y pueden tener este tipo de variaciones, la que está hacia la derecha. Las variaciones son básicamente los parámetros del pliegue corrugado, que son esos parámetros que vimos antes. Ejemplos de aplicación, alguna forma de generación. Esto creo que está en YouTube, ¿no? Cómo utilizo los perfiles en una sección y otros perfiles en otra sección y me generan distintas superficies corrugadas plegadas. Esto lo pueden generar ustedes también con rinoceros. Corrugado paraboloide, hiperbólico, no son corrugados dobles, que a su vez puedo trabajarlo no solamente con uno. He visto un ejemplo con un solo paraboloide que era de, ay, no me acuerdo el nombre, de una alumna que estuvimos ya charlando, pero puedo agrupar varias, ¿no? Varios plegados paraboloide hiperbólico y me va a generar otras formas o otras riquezas espaciales y formales. Acá se puede ver cómo se puede agrupar. Ella lo hizo como slice form. En este caso sería un paraboloide hiperbólico, pero con corrugaciones. Acá son más agrupamientos de este mismo plegado. Si quiero hacer corrugado curvos, tenemos estos patrones que lo pueden utilizar. Ya son más plegados, corrugados, curvos. Lo que está en rojo está marcando la región fundamental, que le llama así cuando definimos el plegado, corrugado, ¿no? Hay una región fundamental que se repite y en algunos casos se repite, pero varía, ¿no es cierto?, la longitud de cada uno de los lados. Algo a mí me parece bonito esto. Bueno, con cortes puedo generar también plegados corrugados, pero alternando los pliegues con los cortes. Bueno, más ejemplos, más ejemplos. Este es otro ejemplo de arquitectura, después lo leen. También se utiliza en la indumentaria y algunos prácticos. Y acá sí, esto les va a servir quizás para inspirarse en algunas de estos trabajos que se realizaron años anteriores. Maqueta con la que partimos, propuestas, esto era un estadio, son trabajos que en esta época creo que no trabajamos con modelado. Este es un trabajo de un jujeño, Maldonado se llamaba, compañero de Martín era. Hizo una recuperación, planteó la recuperación de un sector que era de la minera, con el plegado de hojas y este tipo de plegado que era como una secuencia de Voronoi, pero perforado. Este es un trabajo más reciente en Talampaya. No son centros de interpretación, pero en Talampaya. Este es otro. Son distintos lugares porque en aquella época los sitios eran a elección libre. Pero podemos ver ya cómo se puede diagramar un trabajo final, que ya un poco Martín le explicó la vez pasada. Distintos elementos que debemos presentar. Hacia abajo tienen la fila de plegados, digamos, digital, hacia la derecha la columna de plegado en papel, y en el medio es donde voy relatando cómo fui pensando el centro de información. Bueno, más ejemplos.